Perfecto. Ok. Emisión de acciones. Lo que vamos a revisar en este módulo, bueno, son temas conceptuales y cálculos. El primero son los tipos de sociedad empresarial que existen en Chile. Vamos a ver tres en particular. El cálculo de emisión de acciones, vamos a decir, okay, ¿cómo se calcula una emisión de acciones? ¿De qué depende el precio? ¿De qué depende la cantidad de acciones y el porcentaje de capital? Luego vamos a determinar los pasos para implementar una emisión de acciones y qué significa o de qué se trata a nivel conceptual un pacto accionista. Así que comenzamos. Bueno, existen en Chile, desde el punto de vista de sociedad empresarial, tres grandes grupos, las que son la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y las sociedades por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada, las diferencias principales son varias, pero principalmente es a nivel de gobierno. Entonces, ¿cómo podríamos gobernar esta empresa? ¿Cómo uno podría aportar dentro de esta empresa? Y la primera son derechos sociales, que en el caso de sociedad responsabilidad limitada, usted puede tener un 5% de los derechos sociales, que significa un trozo de la empresa de responsabilidad limitada, pero no significa que usted tenga un derecho minoritario sobre eso, sino que tiene el mismo derecho prácticamente que el que tiene el otro 95%. Así que es una sociedad especialmente holding y que administra otras sociedades en particular en Chile. Las sociedades más conocidas son las sociedades anónimas, que son las que se transan en bolsa y otras que no se transan en bolsa, y se financian a través de emisión de acciones. Es decir, alguien, si coloca dinero en una sociedad anónima, significa que lo que está recibiendo a cambio son acciones de esa sociedad. Y la diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad por acciones, ambas se componen de acciones. Pero el gobierno de una sociedad anónima, los requisitos para administrar una sociedad anónima son un poco distintos a los de la sociedad por acciones. De hecho, la sociedad por acciones está diseñada para recibir aumentos de capital en el tiempo para poder financiar el crecimiento. Hay un término súper conocido ahora, tiempo atrás no era tan conocido, que se llama SAFE, y Security Agreement for Future Equity. Es decir, usted puede también crear un contrato que va a venderle acciones en el futuro, cuando haga un aumento de capital a alguna persona, y él puede suscribir ese agreement y hacer este famoso SAFE, que sería un contrato simple para suscribir acciones en el futuro. ¿No? Estas sociedades por acciones se hicieron famosas en Chile en los últimos años y son principalmente la base de las empresas startups hoy. Y ¿dónde hicieron famosas hoy día? Porque se pueden crear en empresas en un día y luego simplemente tienen que ir a firmar a un notario. Ahora creo que eso va a cambiar y va a ser todo 100% en línea, pero usted puede elegir las cláusulas, la cantidad de acciones, el precio nominal, etc. Todo por internet. ¿Cómo se puede financiar una empresa o un proyecto, o cómo puede financiar el crecimiento de una empresa? Entonces tiene tres fuentes. A través de las ventas, la pregunta que hacía su colega es, ¿qué pasa si no tiene ventas? Bueno, entonces puede pedir prestado para poder financiar los costos. ¿Quién le va a prestar plata? Probablemente nadie, porque la plata prestada, tal cual dice, es prestada. Si entra plata a la empresa, usted después la tiene que devolver. Entonces, la tercera alternativa, y es la que les queda a las empresas de esta naturaleza, o empresas en crecimiento, o en etapa de creación, es emitiendo acciones. ¿Y qué significa emitir acciones? Significa compartir el porcentaje de la propiedad de la empresa. O sea, usted puede suscribir su empresa en un 100% cuando la crea. Se compra toda la empresa y usted pone la plata. Pero después puede repartir un pedazo y decir, mire, ahora me voy a quedar con el 90% y voy a invitar a alguien que se quede con el 10% de la empresa. Ese alguien se queda con las acciones y coloca plata dentro de la empresa para poder financiar el plan. ¿De qué depende 90, 10? ¿De qué depende el precio de la acción? ¿De qué depende cuánta plata? Etcétera. Pero esos son los puntos que vamos a revisar ahora. Entonces, imaginemos una empresa que requiere 1.000 millones para implementar su plan de crecimiento. ¿Ok? ¿Qué significa que hoy día actualmente
está facturando, pero se espera facturar 3.000 millones y que la utilidad sea 850 millones después de impuestos. Y si las ventas sean 3.000 millones, y que la utilidad que obtenga después de impuesto operacional sea 850 millones. Si el costo de capital del sector es 20%, ¿cómo debería financiar el proyecto con emisión de acciones? ¿Cómo podría calcular todo eso, lo que se requiere? Entonces, ¿cuáles son los números? En una primera etapa, bueno, la empresa requiere 1.000 millones y va a facturar 3.000 para ganar 850. Sí, actualmente la empresa factura 1.000 millones y obtiene después de impuesto una utilidad operacional de 250 millones. Proyecta crecer y facturar 3.000 millones. Puede ser puede ser otros números, pero para poder ocupar este número. De estos 3.000 millones espera ganar después de impuesto 850 millones. Por lo tanto, la plata que requiere para crecer en ventas son 1.000 millones. ¿Cómo son los rangos de valor de esta empresa? Actualmente, el costo de capital es 20%, por lo tanto el múltiplo sería el inverso, 1 dividido en 20%, dada la utilidad, eso es 5. Por lo tanto el múltiplo es 5, 5 veces ¿qué? 5 veces los 250. Hoy el valor dado lo que genera y el costo de capital es 1.250, si siguiera facturando eso, ganando eso en el tiempo. Proyecta vender 3.000 y llegar a una utilidad de 850, mismo costo de capital, mismo múltiplo, el rango valor que refleja esa utilidad sería 4.250 post-money. Por lo tanto, si es que se le inyecta 1.000 millones a la empresa, debería llegar a valer un rango valor por múltiplo 4.250 millones. ¿Cuánto es el requerimiento de plata? 1.000 millones. ¿Qué porcentaje corresponden los 1.000 millones del total del valor que se logra? 23,53%. Es decir, el 23,53% de los 4.250 son 1.000 millones. Es decir, si alguien viene, un inversionista, y usted le dice, yo te vendo una suscripción, una emisión de acciones por el 23,53% por 1.000 millones, y el inversionista hiciera este cálculo, significa que lo que usted le están vendiendo en 1.000 vale 1.000, tendría un valor presente neto igual a 0. Por lo tanto, ¿sería o no sería atractivo en términos financieros esta inversión para la redundancia del inversionista? No. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo este 23,53%? Es que el mínimo a entregarle al inversionista es 23,53%. Por lo tanto, hay que entregarle más que el 23,53% según estos cálculos. Veamos. Te verán, pero Rodrigo, ¿cómo vamos a entregar más que el 20%? Bueno, estos son los números. Ustedes van a depender de los números que tengan en función de los cálculos que hagan. Pero asumiendo estos números, tendríamos que entregar más del 23% en este cálculo. Vamos a pasar al ejercicio. Entonces, imagínense que ustedes crearon la empresa en una SPA o a la persona que están asesorando, en este caso, al empresario, al entrepreneur, y creó la empresa en un día, una SPA, y dijo, hay 1 millón de acciones. Y dijo, voy a un precio por acción, y ustedes también pueden hacer esto, un peso por acción. El valor del capital inicial sería entonces el millón de acciones por el peso. Eso equivale a que el valor del capital, en este caso, dado que son 1 millón de acciones, a un peso por acción, es 1 millón. Entonces, el fundador, cuando creó la empresa, enteró 1 millón en caja y se quedó con todas las acciones, que eran 1 millón de acciones a 1 peso cada acción. Esto lo pueden hacer en empresa en un día. Exactamente esto. Le van a preguntar cantidad de acciones, el valor nominal, y el valor del capital va a ser por default la multiplicación entre la cantidad de acciones y el precio de la acción. ¿Cuánto es el requerimiento capital? 1.000 millones.
Estos 1.000 millones es el dinero que estamos requiriendo para el proyecto en cuestión, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué porcentaje le vamos a entregar al inversionista ángel? El 30%, más que el 23% que habíamos dicho que era el mínimo. Por lo tanto, ¿con cuánto se van a quedar los fundadores? Perdón. Con el 70%. Ok. Dado esto, dado que el inversionista, ustedes le están ofreciendo un 30%, es que podemos determinar el nuevo total de acciones a emitir. Observe, si es que el millón de acciones eran las antiguas acciones, significa que, por regla de 3, el nuevo total de acciones va a ser el millón de acciones antiguas dividido en el 70%. Es decir, ahora el 70% corresponde al millón de acciones. Por lo tanto, el nuevo total va a ser 1.428.000. Es decir, el 30% va a ser a 1.428.000 menos las antiguas, que serían 428.571 acciones. Por lo tanto, las nuevas acciones a emitir van a ser el nuevo total, que son 1.428.000, menos las antiguas que habían. Es decir, el total a emitir son 428.571 acciones, que van a corresponder al 30% del nuevo total, que es lo que ustedes le están entregando al inversionista. Las antiguas millón de acciones que ustedes tenían corresponden al 70% del nuevo total, y este nuevo total es 1.428.571.000 acciones. Ahora, si es que vamos a emitir solo el 25%, este cálculo cambia. Vamos a tener que emitir menos acciones, son 333.000 acciones las que hay que emitir, y este sería el nuevo total. A su vez también, si es que queremos entregar el 50%, por definición tendríamos que crear 1.000.000 de acciones nuevas, para que nuestra 1.000.000 antigua sea el 50% del nuevo total. Por tanto, asumiendo esto, de que el inversionista entra con 30% y nosotros nos quedamos con el 70% como fundadores o el fundador que ustedes están asesorando, debiesen ser emitidas 428.571 acciones. ¿Quién se va a quedar con esas 428.571 acciones? El inversionista ángel o el fondo de inversión de capital de riesgo en este caso. ¿Cuánta plata va a colocar ese inversionista ángel o fondo? 1.000.000. Entonces, ¿cuál es el nuevo precio por acción? Va a ser a los 1.000 millones de pesos que está colocando, dividido por el total de acciones que se está quedando él como inversionista. Entonces, los 1.000 millones, dividido en las 428.571 acciones, nos da que cada acción debe ser emitida, estas 428.571, a 2.333 pesos por acción. ¿Qué significa? Que el inversionista va a colocar 1.000 millones, en la empresa, a cambio de 428.571 acciones. Es decir, por acción, pagó, al suscribir estas acciones, 2.333 pesos. Nuevamente todo esto va a cambiar si que cambiamos el porcentaje a entregar. Si es que entregamos, por ejemplo, el 25%, el precio son menos acciones, por lo tanto el precio es mayor. A su vez, si entregamos, por ejemplo, 35%, son más acciones, pero menor precio. Así queda determinado, entonces, cómo se calcula, dado un monto y dado un porcentaje, el precio por acción. ¿Qué lo quiere decir? Que los factores relevantes son, entonces, primero, la cantidad de dinero que se requiere o el trozo que se está levantando, el capital a levantar. Luego, el porcentaje. ¿De quién depende este porcentaje? Bueno, en un cálculo usted tiene que decir, a partir de este porcentaje, ¿tendría valor el inversionista? Y en función de eso, y dado el antiguo total de acciones,
es que nos da el nuevo total, y la diferencia entre el antiguo total y el nuevo total son los 428.000, que es la cantidad de acciones a emitir. Estos 428.000 son la cantidad de acciones. Por lo tanto, si esas son la cantidad de acciones y este es el capital a levantar, o capital pagado en la suscripción de acciones, ¿cuánto es el precio por acción entonces? Son el total del capital dividido por la cantidad de nuevas acciones. Entonces, ¿cuánto va el total del capital de la empresa? Bueno, va a ser el último precio al cual se emitieron las acciones, que sería esto, 2.333, por el total de acciones que hay. ¿Y cuál es el nuevo total de acciones? Son las nuevas más las antiguas. Todas tendrían el mismo valor a nivel económico y sería 3.333 millones. Usted mira, pero Rodrigo, habíamos calculado que era 4.250. Exactamente. ¿Cuánto era el rango de valor? Eran los 850 millones por el múltiplo que era 5 ese. O sea, 4.250 millones. ¿Qué porcentaje de estos 4.250 millones se está quedando el inversionista? El 30%. ¿Cuánto vale a nivel económico eso, según los cálculos que él hizo? 1.275 millones. ¿Cuánto le costó a él ese trozo? 1.000 millones. ¿Con cuánto se quedó entonces? ¿O cuál es el valor presente neto positivo para la transacción? 275 millones. ¿Y qué es 275 millones? Bueno, la diferencia entre lo que le costó y lo que valorizó esta inversión. Entonces acá son tres datos. Primero es 1.000 millones, que son las acciones antiguas. Perdón, 1.000.000 de acciones antiguas. A $1 se funda la empresa en 1.000.000 de pesos. Se levantan 1.000 millones, se entrega el 30%, por lo tanto las nuevas acciones son 428.571. Dado que son 1.000 millones el capital a levantar y estas nuevas acciones nos da el precio por acción. Y este precio por acción nos da no el valor del capital. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuánto era el rango de valor? 4.250 millones. ¿Cuánto nos costó el trozo? 1.000 millones. ¿Cuánto vale ese trozo? 1.275 millones. Hay un valor presente neto positivo. ¿Se acuerdan el cálculo que estaba hecho? Que eran 23, algo por ciento. ¿Qué pasa si es que ocupamos ese número? ¿Cuál era? Aquí está. 23,53%. ¿Cuánto es ser el valor presente neto? Cercano a cero. 25.000 pesos. Si pusiéramos el cálculo exacto, claramente saldría cero. Así que, claro, 23, por ejemplo, como 54. Perdón. Menos 400.000, y por ahí está el rango de valor. Entonces, lo que quiere decir es que si colocáramos el porcentaje exacto, el valor presente neto sería prácticamente cero. Por lo tanto, tenemos que entregarle un porcentaje mayor para que haya un valor presente neto positivo en la transacción. Y eso es finalmente lo que uno está negociando con un fondo de inversión. Ahora, ¿qué pasaría si agregáramos a otro inversionista? Por ejemplo, después de esta transacción entra otro. Y este nuevo otro se queda con el 20% de la compañía ahora. ¿En función de qué? De un capital que se requiere para la siguiente fase, que podría ser 5.000 millones. Bueno, ¿cómo queda el resultado después? ¿Cómo son la nueva cantidad de acciones entonces? ¿Cómo quedan los antiguos? Bueno, los antiguos siguen siendo los mismos 428.000. Se voy a colocar acá 20%. Estos siguen siendo los mismos. Este tiene el mismo millón. Por lo tanto, ahora este 1.428.000, el nuevo total va a ser igual a 1.428.000. ¿Esto cuánto va a corresponder ahora? Esto va a corresponder a 1 menos el 20%, que va a ser el 80. Por lo tanto, el nuevo total va a ser 1.785.000 acciones. Por lo tanto, las nuevas acciones que vamos a emitir va a ser la diferencia que serían 357.000 acciones.
Y así sucesivamente. ¿Qué porcentajes quedan entonces? Los otros, los que entraron como inversionista ángel, se quedan con el 24%, es decir, del 30 se diluyen al 24. Los fundadores mantienen 1.000.000 sobre el nuevo total, que sería 1.175.000, quedan con el 56%. Los que entran quedan con el 20%, por lo tanto, esta sería la sumatoria, debería darnos 100%, que serían los 3 accionistas que estarían ahora. Entonces, podría partir uno con el total, hacer el primer levantamiento de capital y un segundo levantamiento de capital y aún permanecer con el control. Estos números van a variar si es que variamos el origen, obviamente. Pero esto es la manera en que uno calcula la emisión de acciones. Primer requerimiento es la cantidad de acciones original, luego la cantidad de capital, el porcentaje y el resto son cálculos por definición. Así que esto es por el lado de la emisión de acciones. Vámonos por el lado del pacto accionista. ¿Qué es lo relevante dentro de lo del pacto accionista que quería compartir con ustedes? Uno, dentro del pacto accionista, que es gobernar y ponerse de acuerdo entre todos los accionistas. Primero, ¿qué vamos a hacer con los dividendos? ¿Qué significa? Que si hay utilidades dentro de la empresa, por ley hay que repartir los dividendos. Fue súper polémico. Se acuerdan ahora hace poco las empresas que se acogieron a la ley para proteger el empleo, y había hubo una que se quería pagar dividendos y está acogiendo la ley. Entonces, bueno, la ley de sociedad anónima dice que hay que repartir el 30% al menos para proteger a los minoritarios. Las sociedades por acciones tienen algo parecido. Pero si usted, imagínense, quiere crecer, ¿qué debería hacer con la plata que ganan? O el emprendedor quiere crecer, que ustedes están asesorando. Con la plata que gana, ¿qué deberían hacer? ¿Repartirla entre los accionistas o reinvertirla? Probablemente reinvertirla, y eso tiene que quedar escrito. Segundo, ¿cómo vamos a conformar el gobierno de la empresa? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a definir el gerente general, el directorio, etcétera? Segundo, la entrada y salida de accionista. Hay veces que el fondo de inversión, por ejemplo, va a entrar y dice, ok, ustedes son 2 fundadores, a mí me interesa que ustedes queden adentro hasta que terminemos esto, ¿no? Que yo entro y ustedes después terminen vendiendo sus acciones, etc. Cuarto, remuneraciones. Hoy día estaba analizando esto una empresa de biotecnología y una de las noticias era cuestionando el salario o las remuneraciones del gerente general, que eran 258.000 pounds, una empresa inglesa. Era una empresa pequeña, perdía plata, y el gerente general, que era más encima el cofundador, tenía acciones y ganaba £250.000 al año. Si la pregunta era harto o poco, bueno, eso tiene que estar claro antes. Derechos de propiedad intelectual, ¿de quiénes son? Los derechos preferentes de compra. ¿Qué significa esto? Que si es que ustedes van a hacer un aumento de capital, el segundo en este caso que estábamos viendo. O sea, hacemos el primer aumento, entra un inversionista ángel y después va a hacer un aumento de capital con un fondo de inversión. También ustedes tienen que darle la opción a los que entraron antes a suscribir esas acciones. Si es que alguien quiere que está dentro, usted le tiene que ofrecer, si quiere suscribir estas acciones que estamos emitiendo ahora, ese se llama el derecho preferente de compra. Y si no quiere, usted la ofrece al siguiente, pero por ley tiene que hacerlo. Y acá hay 2 cláusulas súper interesantes que tienen que estar recogidas en un pacto accionista, que no están por ley de sociedades, y que son el derecho de arrastre y el derecho de acompañamiento. En inglés es drag along right y el otro es el tag along right. El derecho a arrastre especialmente es que todos están obligados a vender. Imagínense que ustedes ya hicieron el primer aumento de capital, después un segundo aumento de capital, y viene alguien grande, una empresa, y le dice, te lo ofrezco comprar todo en $12 millones, por decir algo. Pero quiero vender quiero que me venda el 100% de la empresa. Se puede dar a alguien minoritario que diga, no, yo no quiero vender la empresa. No, aquí está, si él firmó esta cláusula, están todos obligados a vender. ¿Ok? Sí, aquí no puede alguien que tiene un 0,01% decir, no, yo no quiero vender, quiero el triple para trabar el deal. No, dado que firmó el de resto arrastre, ok, drag along right, todo obligado a vender, lo siento, todos vendemos. Y al revés, por ejemplo, puede llegar alguien y decirle, yo te compro, pero quiero el 85% nomás de la empresa, el otro 15% no me interesa. Chuta, entonces, ¿quién vende? Los que tienen el 85 más grande, los que tienen todos partes iguales, o los chiquititos primero y después los que tienen tajadas más grandes. Bueno, el derecho de acompañamiento es tag along. Si es que alguien hace una oferta de compra del 85%, significa que todos venden el 85%. Alguien puede tener 1 millón de acciones, va a vender 850.000 acciones, pero si usted es un inversionista pequeño y tiene 10.000,
para vender 8.500 acciones. Por lo tanto, todos pueden vender. Y esos son dos derechos súper importantes que hay que tener súper claro al principio. Imagínense que usted invierte en una empresa pequeña y la venden y usted queda atrapado adentro. Entonces, tiene que estar súper claro antes que nada cuál es el pacto accionista en empresas cerradas. Estos pactos accionistas también se mantienen en empresas transadas en bolsa, sobre todo respecto de decisiones de crecimiento y a nivel estratégico. Así que bueno, hasta acá era el cuarto módulo, así que estoy atento acá si quieren revisar estos cálculos también. A sus preguntas, por favor. Si tienen preguntas, estoy atento. Rodrigo, yo Dígame. tengo una pregunta No, está ahí. bien, está bien. Disculpen ahí por acobardar las preguntas. Pero en general, para la persona, o sea, el tipo societario para emprendimientos, ¿cuál recomendarías tú a ciegas? ¿La SPA en general? ¿O no? Exactamente, una sociedad por acciones. Es Ujú. mucho más fácil de gobernar y es súper flexible para poder aumentar el capital y crecer de esa manera, porque una empresa que está partiendo con flujo de caja negativo, tal cual usted decía, es súper difícil que cualquier institución financiera que preste dinero le vaya a prestar dinero. Es decir, es poco probable. Entonces, la manera de crecer es justamente inyectándole dinero y la manera que se hace eso en mercados sofisticados es a través de la emisión de acciones. Esto es súper, súper antiguo. Eh, y en los mercados sofisticados claramente que se utiliza y esto está surgiendo poco a poco en nuestro país y principalmente en Latinoamérica. Pero si usted me pregunta, el mejor traje es una SPA. Ahora, ¿usted puede transformar una SPA después en una limitada si quiere? Sí, y viceversa también. Sí, las sociedades pueden ser transformadas de un formato a otro. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no sé si entendí muy bien. Estoy pensando en la TIR como una herramienta, como Ok. dijiste, pero me entra la duda de si es un buen criterio para evaluar proyectos. Excelente Porque pregunta. me imagino que también depende de cómo calculan la TIR, qué es lo que se muestra y al final, no sé si es un parámetro muy como confiable, no sé cómo llamarlo. Sí, es una excelente pregunta. De hecho, lo que se utiliza en el mundo real, cuando usted está evaluando la emisión de acciones o a nivel de directorio de empresas grandes están evaluando un proyecto, utilizan la TIR como un indicador más dentro de una Ujú. serie de indicadores que consideran relevantes. O sea, una cosa sería la TIR, por un lado, que usted podría calcular, es decir, ya la TIR es 32%. Otra cosa sería el costo de capital que podría calcular. Por otro lado, podría calcular el valor presente de la compañía dado el costo de capital, etc. Así, Son sí, complementarios. exactamente. De hecho, si usted eh, avanza en estos conceptos, se va a dar cuenta que la tasa interna de retorno muchas veces tiene mucha similitud finalmente con lo que son eh, la rentabilidad implícita de los proyectos, la rentabilidad implícita de la empresa o cuánto se le exige como costo capital. Pero si usted pregunta, ¿utilizaría la TIR como un solo factor de decisión? No, tiene que acompañarlo con distintos factores. Y ahí tienen que conversar ambos criterios. Sí, mire, sí, no sé si está viendo la pantalla, por ejemplo, lo que voy a hacer acá es calcular la TIR, entonces voy a poner acá que el valor es negativo o lo que nos está costando, voy a colocar exactamente lo que vale, Ujú. pero multiplicado por menos uno. Es decir, como si la estuviéramos comprando. Y luego voy a decir si puede calcular la tasa interna de retorno de esta serie, que es lo que cuesta y lo que se genera en el tiempo. En este caso nos da 17,04%. Por lo tanto, lo que deberíamos tener acá, déjenme hacer este cálculo, debería colocar este flujo acá. Sí, un segundo, por favor.
que lo estoy haciendo. Un segundo, por favor. Perdón, ahí sí. 18,29%. Es decir, lo que estamos haciendo en términos estrictos es que si es que la valorización fuese, o el costo de capital fuese 20%, sería el mismo costo de lo que nos estaría reflejando este valor en particular. Así que, como le comentaba, la idea es poder agregar, decir, ok, la TIR me refleja el cierto valor implícito y el costo de capital otro valor y el valor presente en función de esta utilidad y el costo de capital el indicador que hemos estado concentrándonos hoy día. Perfecto. Voy a volver a esto acá. Ahora sí. Y otra pregunta. Dígame. Si me faltara algún dato que no sea como de fácil acceso, no ¿Sí? sé, como cuál de estos indicadores convendría más fijarse o ahondar, no sé cómo decirlo. Sí. Primero, lo relevante es considerar esta estructura. Es decir, primero proyectar el resultado de la empresa por un lado, que lo más importante es de dónde provienen las ventas, la estructura de costo y finalmente ese resultado, que podría estar, no sé, por ejemplo, este resultado. Segundo es el costo de capital. ¿Y de dónde proviene este costo de capital? Proviene del sector donde usted tenga la empresa en particular que esté evaluando. Y eso es lo que nos diste esa base de datos de Bloomberg u otro. Exactamente. Y ahí no es complejo. Lo que tiene que hacer es identificar la industria. Esa industria, por ejemplo, si es una empresa de biotecnología, va a encontrar biotecnología y eso le va a indicar, no sé, el beta es 1,4, por lo tanto, a partir de eso puede llegar a, si es que el costo de capital es 20, 23, 18, etc. Perfecto. Si usted me pregunta, los dos elementos claves son lo que la empresa proyecte y el costo de capital. Perfecto. Implícitamente, si es la TIR va a aparecer sí, solo si hay alguien que ofrece un porcentaje o si es que hay un requerimiento de inversión inicial. Bien. Rodrigo, en línea a ese comentario, si, o sea, según lo que proyecte la empresa, el ideal es justamente esa composición que está allí donde dice ventas, costos variables, pero si hay más información, no la considero y le doy prioridad a esa. Sí, es una buena pregunta, porque al final del día, si ustedes se dan cuenta, el valor proviene de dos elementos. Uno es los que proyecta la empresa y luego otro que es externo, que es el costo de capital, lo que preguntaba Valentina. Entonces, mientras más claro sea el cómo van a abordar esta estrategia comercial, a su vez, cómo tenga la estructura de costo. Si es que va a incluir todo como costo fijo y no tiene claro cómo separar entre costo fijo y costo variable, bueno, va a depender de la naturaleza del negocio. Puede ser que sea intensivo en servicio, donde no hay mucha estructura de costo variable, sí más costo fijo, o puede ser una plataforma donde el costo marginal es bajísimo y principalmente hay estructura de costo fijo. Así que va a depender del negocio que usted está enfrentando, cómo se va a dar la estructura de costo, y va a depender de la estrategia comercial, cómo usted va a defender o la empresa que está analizando va a defender sus ventas proyectadas. Esto va a dar un resultado sí o sí, y ese resultado cuánto vale en el tiempo va a depender de ese costo capital. Rodrigo, tengo otra pregunta. Ya, perfecto. Pero Dígame, más Valentina. práctica. Si eventualmente una startup quiere mostrar esto, ¿cómo lo deja en evidencia que los números que está mostrando son efectivamente eso? ¿Hay alguna forma? Sí. La estructura de una valorización son principalmente 4 elementos. Uno, el detalle de las ventas. Sí, acá hay una proyección de ventas. Si es que hay una proyección de ventas, tiene que estar separado mensuales, proyección de ventas mensuales con
líneas de negocio, y si es que están estas líneas de negocio abiertas, por precio y cantidades vendidas, lo más separado posible y detallado. Si no, va a ser una facturación que va a estar incluida en una de las partes. La segunda parte es la estructura de costos que acompañan a las ventas. Acá le pusimos costos variables, pero pueden ser denominados costos de venta, que son gente que vende, las comisiones, todos los que están asignados para poder generar las ventas. Pueden ser costos directos de la unidad, etcétera, en función de un sistema de costeo. Pero tiene que estar claro que voy a vender X y eso va a implicar que voy a gastar tanto en vender eso X. Ese va a ser mi esfuerzo en venta. El tercer elemento son los costos fijos. Los costos fijos suelen no depender de las ventas. Es decir, acá nosotros hicimos una simulación de que los 2 primeros años son 20, después 35, después 50, pero estos costos fijos van a depender de uno de las características del tamaño de la empresa y en la industria donde esté. Van a haber empresas que son más intensivas de costos fijos que otras. Hoy día, si usted me pregunta, tiene que estar detallada la estructura de costos fijos, en qué se gasta la plata, principalmente en recursos humanos, en factores fijos que no dependen de si aumentan o no las ventas, por ejemplo, el costo de servidores, etc. Y por último, la proyección de estos tres elementos. Si tenemos ventas menos sus costos, nos va a obtener una utilidad. Y esa utilidad, el último elemento, es determinar el costo capital. ¿Cómo llegó a que era un 20%? Bueno, este es el beta de la industria, yo participo en estas industrias, puede tener incluso 3 industrias. Puede estar en biotecnología, farmacéutica y food and beverage, por ejemplo. Y entonces llega a esas 3 industrias y cada industria tiene un beta, 1,1, 0,48, 0,94. Y hace un promedio y luego lo traspasa a un costo capital. La fórmula, si le parece, la puedo enviar a Karen y no es difícil. Son como 3 líneas, pero lo que tiene que tener cuidado es que en vez de elegir el beta de las acciones, tiene que elegir el beta del negocio, de los activos. Esa es la única como cosa difícil en el mundo real. Ahora, ¿esto se utiliza? Sí, claramente, claro que se utiliza. Esto es súper aplicado. Uno puede construir las corredoras de bolsa en finanzas corporativas, construyen modelos de valoración, no tan simples, sino que cosas mucho más complejas, de empresas complejas, en distintos negocios, en distintos países, con distintas monedas, etc. Pero al final del día, lo que hacen es proyectar ventas, resultados y reflejan un costo capital. Perfecto. Así que, si le quedó claro, si no, pregúntame nomás. Yo que ya saldé todas mis dudas. Buenísimo. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Rodrigo, yo, última pregunta. No se preocupe. En base a la no, dale, no, pero en base a la proyección de ventas que puede tener una empresa, ¿cómo uno puede, a ver, cómo podemos proyectar ventas de la manera más segura posible? Porque también ser muy conservador en esta proyección del flujo de caja, me imagino que te puede jugar en contra, porque claro que te baja la valoración. Sí, es una excelente pregunta. Esto un poco lo que preguntaba Valentina también, es decir, ¿qué indicadores ocupo? Bueno, los indicadores vienen justamente de lo que usted plantea, de la proyección. Por lo tanto, si no hay una estrategia comercial coherente detrás, que usted permita en el relato, me refiero al nivel del emprendedor, en el relato permita explicar cómo va a conseguir esos 30 millones, 50 millones, 100 millones de venta en este caso, o la proyección que haga, es poco probable que la pueda defender. Si yo puedo poner acá 500 millones, 1000, y la valorización, no sé, llegar a 500 millones de dólares, pero nadie, en su sano juicio, si no hay un relato consistente que pueda usted decir, mire, esta es mi estrategia comercial, este es el mercado que estoy apuntando, esto es lo que voy a facturar el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, con este equipo humano, esta va a ser mi estrategia de comercialización, etcétera. Todo un relato que es extremadamente relevante. Entonces, de hecho, muchas veces, en los entrepreneurs, cuando hacen el pitch, ¿cómo se dice? Es como, tienen claro el modelo comercial, tienen el modelo de negocio, entre comillas, tienen claro el modelo operacional, pero traducir eso a números, cuánto va a ganar, cuánto espera vender, cuánto espera gastar para poder capturar esa venta, tiene que tener un relato coherente. Y ahí es cuando se hace complejo calzar la estrategia de financiamiento justamente con las proyecciones de venta. Porque esto también va a definir si usted va a tener un superávit, un déficit,
Y ese déficit final del día es lo que se tiene que financiar. Súper, muchas gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas o alguien tiene la última pregunta, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, espero haya quedado más claro que antes todos estos conceptos. Y cualquier cosa quedo a vuestra disposición. Karen les va a enviar probablemente, le voy a pedir que por favor le envíe el archivo Excel y la presentación de todo este taller. Así que muchísimas gracias por vuestra buena exposición, atención y por sobre todas las cosas por vuestro tiempo. Gracias a ti, Rodrigo. Ya pues, muchísimas Gracias. Ya pues, un Chao, gusto muchas y gracias. hasta luego. Cuídense. Chao a todos. Muchas gracias. Chao.